Buenas y bienvenidos a esta tutoría virtual. En el video de hoy vamos a continuar con el tema de torsión. Ahora bien, el problema que nos dan consiste en ese sistema de engranajes donde los puntos A y E se encuentran empotrados y nos preguntan que dado este torque aplicado en B, ¿cuál va a ser el ángulo de rotación del mismo? Para ello entonces vamos a anotar los principales datos del problema. Y también vamos a convertir todos aquellos datos que nos den en pies a pulgadas para facilidad de cálculos. Luego el problema nos dice que todos son ejes sólidos y puesto que nos dan el diámetro, podemos calcular con ello el momento polar de inercia de los dos ejes ABC y DE, recordando que sería pi medios por radio a la 4. Ahora, antes de estudiar la relación entre C y D, lo que vamos a realizar es un análisis de torques. Sabiendo que existe un torque en B que se aplica en esta dirección, la pared en A me va a generar un contratorque que se oponga. Luego, si se aplica este torque en B, sabemos que el eje ABC tiende a ir en esta dirección, lo que causa que se genere un torque en D en este sentido. Esto implica que existe una fuerza que va verticalmente hacia arriba para que exista este torque. Y por acción-reacción entre los engranajes C y D, existe una fuerza que va en sentido contrario en el torque C, que sería la fuerza que le aplica el engranaje D a C. Y por lo tanto se va a generar el torque en esta dirección en el engranaje C. Y finalmente colocamos el torque que contrarresta al torque en D, puesto que sabemos que todo el sistema es estático. Ahora, recordando que torque es igual a fuerza por radio, y sabiendo que las fuerzas que se aplican entre C y D son de igual magnitud por el principio de acción-reacción, podemos hacer una igualdad de torques y radios, con lo cual llegamos a que el torque en C tiene que ser igual a la mitad del torque en D. De hecho, si recordamos de ejercicios anteriores, esta relación de torques entre dos engranajes siempre se va a cumplir. Por lo tanto, podría notarse inclusive como una fórmula ya. Vamos a decir que esta es nuestra relación número 1. Y luego tenemos que analizar los ángulos que se mueven los engranajes C y D, recordando que estos dos engranajes comparten punto a punto cuando se mueven, es decir, si un engranaje recorre un arco S, el otro también lo hace. Recordando que S es radio por ángulo, con esto llegamos a que el ángulo en C tiene que ser 2 veces el ángulo que se recorre en D. Y a esto lo vamos a denominar nuestra relación número 2. Con esto, cuando analizamos la barra DE, básicamente podemos entonces averiguar cuál es el ángulo de giro que se da en D. Recordando que el torque interno que se está dando a lo largo de toda esta barra sería el torque D. Aquí simplemente es un despejo de unidades y llegamos al que el ángulo en D es igual a 9 veces el torque en D entre 2πg. Y nada más recordando de la ecuación 2, sabemos que el ángulo en C es 2 veces esta magnitud. Por lo tanto, el ángulo en D sería 9 veces el torque D sobre πg. Ahora, lo que vamos a hacer es analizar básicamente lo que pasa con los ángulos de rotación en el eje ABC. Si este fuera nuestro eje ABC, volvemos a colocar entonces nuestros torques que están interactuando en los puntos A, B y C. Y vamos a realizar 2 cortes a lo largo del eje para poder analizar cuánto va a ser este ángulo de giro relativo de cada sección del eje. Nada más vemos que para el corte 1, el torque interno sería simplemente el torque que hay en C, que es igual a la mitad del torque en D, y nuestro corte en 2, como se toma en cuenta los torques anteriores, sería nuestro torque en C, que es el torque de medios, menos, puesto que está en sentido contrario,
el torque externo aplicado. Con esto entonces procedemos a calcular lo que serían los ángulos de giro relativo en cada sección. Sabemos que el ángulo de B respecto a C, que es realmente el ángulo de giro en B menos el ángulo de giro en C, está dado por este torque interno que sucede en nuestro corte 1. Aquí simplemente vamos a sustituir los datos de la fórmula y llegamos a que es 15 veces el torque en D sobre 8 πg. Y si analizamos el ángulo de giro ahora de A respecto a B, que es el ángulo en A menos el ángulo en B, sustituimos el nuevo torque interno que es el mismo del corte 1 menos esta magnitud. Aquí simplifico un poco los cálculos y llegamos a esta expresión. Ahora, si nos damos cuenta, si sumamos estos dos ángulos de giro relativo, realmente lo que estamos diciendo es que tenemos el ángulo en B menos el ángulo en C, más el ángulo A menos el ángulo B. Y aquí fácilmente vemos que los ángulos en B se cancelan, y recordando que el ángulo A es 0, puesto que está empotrado, quedamos con que es igual al ángulo en C negativo. Y ya conocemos quién es nuestro ángulo C, solo que en magnitud positiva. Por lo tanto, podemos igualar la suma de estos dos ángulos que ya obtuvimos al ángulo C que obtuvimos al inicio. Nada más tomando en cuenta que hay que negar una de las dos expresiones. Igualmente aquí me salté un par de pasos, simplemente sumé los 15, la magnitud del torque D, y con esta ecuación vemos que se cancelan los módulos G y nos da como resultado que el torque en D tiene que ser de 52.9 kilolibras por pulgada. Una vez que ya sabemos cuál es este torque en D, simplemente nos damos cuenta que el ángulo de giro de A respecto a B es igual al ángulo de giro en B, pero negado, puesto que mi ángulo en A es 0. Por lo tanto, si negamos esta expresión, vamos a obtener entonces cuál sería este ángulo de giro en B. Simplemente sustituimos los datos y nos daría un ángulo de giro en radianes, el cual una vez que sustituimos a grados, nos va a dar aproximadamente 0,955 grados. Con esto damos por concluida la tutoría y espero que les haya sido de provecho. Muchas gracias.